Hola amigos de Matemáticos Compensadas, en esta ocasión vamos a estar hablando de lo que se conoce como teoría del caos. Bien, la teoría del caos es un área de la física y de las matemáticas en donde se describen los sistemas dinámicos. Bien, los sistemas dinámicos son aquellos en donde, o mejor dicho, son aquellos que están relacionados o describen el movimiento de los cuerpos y sus variables van a estar relacionadas o afectadas por el factor tiempo. Ahora bien, dentro de estos sistemas dinámicos vamos a tener que estudiar dos tipos de fenómenos: caóticos, los no caóticos. Bien, ¿a qué diferencia uno o qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Bueno, eso lo vamos a describir en sí a través de tres características que tienen o que van a definir a estos fenómenos. Primero, vamos a establecer que algunos de estos sistemas tienen una característica que se denomina predictibilidad, así como también van a poseer una cierta sensibilidad a las condiciones iniciales. Y la otra característica, que es la estabilidad. Bien, ahora vamos a describir en concreto a qué se refiere. En un fenómeno no caótico vamos a tener que un cambio produce obviamente un efecto o una consecuencia, y nosotros podemos predecir el tipo de consecuencia o la consecuencia en sí misma. Mientras que en un fenómeno no caótico no podemos predecir cuáles van a ser las consecuencias de esos pequeños cambios. En este caso, un cambio que nosotros apliquemos en un sistema caótico va a producir efectos efectos que no son predecibles o no, incluso no son proporcionales. Ahora bien, en cuanto a la sensibilidad, debemos de decir que aquí debemos manejar un concepto que se denomina condiciones iniciales. Es decir, en el sistema, sus variables tienen ciertos valores al inicio. Un cambio en uno de estos valores va a producir cambios muy drásticos o muy notables, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener cambios notables, mientras que en los sistemas no caóticos vamos a tener cambios que no son notables, es decir,
el cambio de una de las variables en su condición inicial no afecta en gran medida, ¿sí?, su comportamiento. Ahora, la estabilidad se refiere, o mejor dicho, está relacionada con el tiempo. ¿A qué nos referimos con esto de estabilidad en el tiempo? Como aquí estamos hablando de movimiento, ¿sí?, en un sistema que es no caótico, el movimiento es estable. Es decir, es un movimiento que responde a las leyes de la física y a las leyes, obviamente, de la termodinámica. Si al aumento de aplicar una fuerza obtenemos una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Mientras que en el caso de un sistema caótico no vamos a obtener esto de aquí. Es decir, un pequeño cambio va a producir, así como lo mencionamos aquí, cambios notables, muy drásticos y que obviamente no son predecibles y que no van a seguir esta regla, ¿sí? Bueno, para darle un poquito más de sentido a estas características, me voy a cambiar a este simulador de simufísica y vamos a analizar primero que nada un péndulo sencillo. Bien, en el péndulo sencillo tenemos un ángulo inicial en la posición del péndulo. Tenemos una longitud del cable y en este caso podemos ver que si yo empiezo a realizar la simulación, ¿sí?, obtengo un determinado movimiento. ¿Sí? Este movimiento es completamente predecible, lo podemos graficar. Bien, lo voy a detener. Voy a cambiar el ángulo y vemos que hay una respuesta que es proporcional al cambio del ángulo. Es decir, es un sistema que es estable. Cuando yo incrementé el ángulo en que partía inicialmente la simulación, el ángulo en que termina la simulación del péndulo o hasta donde llega, ¿sí?, es proporcional a ese cambio inicial. Bueno, entonces es estable, es predecible, ¿sí? Vamos, en este caso, a cambiarnos a un péndulo doble. Bueno, tenemos un ángulo inicial para cada uno de los dos péndulos. Voy a hacer estos cambios. Bien, vamos a verlo primero con esta combinación de parámetros. Voy a iniciar y vemos que el movimiento que se tiene, aunque presenta ciertos patrones que parecen repetirse, no se repiten de la misma forma y de hecho, ¿sí?, son impredecibles, no son acordes a los valores que yo le coloqué. Bueno, voy a regresarlo a la posición inicial. Voy a hacer un pequeño cambio en el ángulo de la segunda cuerda. Voy a hacer la simulación y vemos de que los cambios en la trayectoria del péndulo son completamente diferentes a los que habíamos visto en la primera simulación, y ahí solamente estoy variando lo que es uno solo de los parámetros. El cambio no fue proporcional, no lo podíamos predecir, y en este caso, como podemos ver, el sistema es bastante sensible a los valores iniciales con los que comenzamos la simulación. Bien,
Hay muchos otros fenómenos que se pueden, en este caso, describir a través de la teoría del caos, ¿sí? Y que usualmente lo relacionamos con, o resumimos a través de lo que comúnmente se conoce en los estudios de clima como el efecto mariposa, ¿sí? Una mariposa aletea sus alas o bate sus alas en la selva de Brasil y cae un monzón en la India, ¿sí? Un pequeño cambio en las condiciones iniciales produjo un cambio muy drástico y notable y que no es proporcional a ese cambio inicial. Bien, espero que haya quedado claro con estas demostraciones y estas descripciones de lo que son los fenómenos caóticos y no caóticos en el estudio de los sistemas dinámicos dentro de la teoría del caos. Bien, nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.